Gloria a Dios, gloria a Jesús. Dios les bendiga a todos en esta hora, hermanos. Espero de que, bueno, lo que vamos a compartir en este día sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Quiero decirles de que pues, estamos alegres de poder estar transmitiendo en este día. Espero de que todo salga bien, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Dios les bendiga. Estamos alegres de poder transmitir en este día, sobre todo continuando la enseñanza que hace algunos días estaba compartiendo con ustedes acerca de la gran tribulación. Lastimosamente, pues tuve que cortar así un poco rápido la enseñanza y pues ya no pude continuar. Espero de que este día, pues, la enseñanza sea de bendición para todos ustedes. Así que Dios bendiga a mis hermanos que están conectados. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros en este día. Espero de que, bueno, se puedan quedar hasta el final, ¿verdad? De esta transmisión, ¿verdad? De esta, gloria al Señor. Estoy viendo que todo esté bien ahorita para poder comenzar con la enseñanza de este día. Así es que si usted puede, ¿verdad? Y tiene alguna pregunta con respecto al tema, puede escribirla, puede saludar también para ver de dónde están escuchando la enseñanza. Espero de que este día lo haya agarrado, ¿verdad? En un tiempo libre, un tiempo donde puede estar oyendo la palabra del Señor. Dios bendiga a mis hermanos que todavía salen a trabajar, ¿verdad? Que en medio de toda esta situación están trabajando, están saliendo a esos lugares. Algunos están yendo a lugares un poquito más riesgosos, ¿verdad? Que son hospitales y todo ese tipo de lugares. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios los proteja y esperamos en el nombre del Señor de que al final de todo esto podamos, ¿verdad? Cantar victoria a cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Muy bien, en esta hora, hermanos, vamos a entrar en la palabra del Señor y vamos a continuar con lo que estábamos hablando el otro día. El otro día yo quedé pendiente de mostrar un video, ¿verdad? Un video donde podríamos ver nosotros cómo se está planeando la construcción del tercer templo de los judíos y esto marcará para nosotros una pauta para entender el tiempo en el que estamos viviendo. Esto de la construcción del templo tiene mucho que ver con lo que va a ser la influencia del anticristo en el pueblo judío cuando él aparezca y cuando esté gobernando aquí en la tierra. También nos quedamos leyendo la última parte de Apocalipsis capítulo 13 que habla acerca de la adoración a la bestia. También hablamos acerca de la marca de la bestia que está ahí. Ya vamos a hablar un poquito de todo esto, pero quisiera mostrar el video que no mostré acerca de el templo que se va a construir o que los judíos están ya planeando en construir, ¿verdad? Así es que vamos a ver si lo podemos mostrar ahorita. Ojalá que nos salga bien. No, no se puede mostrar. Es por la conexión que tengo acá. Bien, hermanos, esto del templo judío y la construcción que tendrá eh, que se va a dar en estos, probablemente sea en estos días, probablemente sea en tiempos postreros, pero el anticristo entrará, como lo leímos en Daniel capítulo 9, el anticristo entrará, como lo leímos también en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, y se sentará en un lugar de prominencia con el pueblo judío. ¿Y qué sucederá? Que engañará al pueblo judío, pero a los 3 años y medio de la gran tribulación empezará una persecución acérrima en contra de los judíos, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Gloria al Señor Jesús. Muy bien, comenzamos entonces. Esto me sirve a mí un poco para poder mostrar, ¿verdad? Y también utilizarlo como un bosquejo para poder hablar de lo que vamos a enseñar en este día. Bien, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Muy bien. El tiempo de la gran tribulación. Ahora ya hablamos un poquito acerca de la entrada a la gran tribulación. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de otras cosas que van a suceder en la gran tribulación. Obviamente que nosotros entendemos de que la revelación de la palabra del Señor en cuanto a todo lo que sucederá en la gran tribulación no va en un orden cronológico. Si nosotros vemos en el Apocalipsis, no va en un orden cronológico, pero sí sabemos que muchas y la mayoría de cosas sucederán en la gran tribulación.
Quisiera voy a dejar esto acá, ¿verdad? Para mostrar lo que vamos a estar hablando en este día, pero quisiera que viéramos Apocalipsis capítulo 13, que fue el texto donde nos quedamos la última vez, o los que estuvieron, ¿verdad? En la enseñanza pasada, y estuvimos hablando acerca de lo que era el sello de de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer del verso 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que toda la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí estamos viendo cómo va a empezar la persecución y cómo van a haber muchas muertes y asesinatos solamente para aquellos que no adoren a la imagen de la bestia en la gran tribulación. Y hacía que todos, verso 16, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Muy bien. Amados hermanos, aquí quisiera hablar unas cosas antes de pasar a lo que va a ser la enseñanza de este día. En primer lugar, nosotros nos estamos enfrentando a un tiempo donde podemos observar el control de las masas, el control mundial con la información, con el internet, con diferentes cosas, un control masivo que hay de todo lo que nosotros estamos viendo. Y esto como que nos da a nosotros, nos alumbra, nos arroja luz de cómo será en la gran tribulación para aquellas personas que estén viviendo esa etapa. Nosotros creemos firmemente de que la iglesia volará a la cena de la boda del Cordero en el arrebatamiento. Entonces, nosotros podemos observar, en primer lugar, esto de la marca de la bestia. Muchas personas lo toman como un chip que se va a poner y ya se está implantando en algunas compañías, varias compañías de aquí de Estados Unidos, ya le están probando con sus empleados. A los empleados les gusta porque ellos dicen, ya no tengo muchas tarjetas de crédito, ya no voy a andar tocando, ¿verdad? Porque ahora esto de estar tocando los tableros para pagar o pasar una tarjeta, eso ahora se está volviendo como un riesgo, o de esa manera lo está proyectando el gobierno para la contaminación del virus que se está propagando. Entonces, aún yo he utilizado tarjetas, ¿verdad? Tarjetas electrónicas, o con el teléfono he pagado, y eso es un poco más fácil. Ya uno no tiene que andar la tarjeta física, y eso como que es más accesible para la gente en nuestros días. Ahora, llegará un momento donde la palabra del Señor revela, sobre todo en el tiempo de la gran tribulación, donde escasearán los alimentos, escaseará la medicina. Imagínense que para esta pandemia no han encontrado una vacuna, una medicina. Ahora piensen en las 7 plagas postreras que van a venir a la tierra en el tiempo de la gran tribulación, y no haya cura. Entonces todo se va a escasear y va a ser un caos terrible. Esto que estamos viviendo nosotros ahora con esta pandemia no es comparado de ninguna manera con lo que va a venir en la gran tribulación. Entonces, yo nunca pensé en lo personal que iba a vivir un tiempo donde podría yo contemplar la apertura ante el libro de Apocalipsis, la gran tribulación, la marca de la bestia, todas esas cosas. Uno las mira al distante hasta que empiece a vivir lo que nosotros estamos viviendo, y de la manera que las multitudes y el mundo, las naciones enteras, están siendo controladas y guiadas por la información de los gobiernos a través del internet. Eso es impresionante. Pero bien, ahora nosotros tenemos que entender de que hay otras cosas que van a suceder en la gran tribulación, y de eso es lo que vamos a hablar ahora. Quisiera que volviéramos a la proyección que teníamos. Bien,
Ahora, en primer lugar, será un tiempo de tribulación para Israel. Veamos lo que dice Jeremías, capítulo 30, verso 7. Si usted está, ¿verdad?, en su tiempo libre, qué bueno que lo agarre en su tiempo libre para que pueda ver conmigo la palabra del Señor. Y si usted va a ver este estudio ya pregrabado, pues qué bueno, ¿no? En cualquier momento que usted lo vea, este estudio va a ser de mucha bendición para su vida. Jeremías capítulo 30, vamos a leer en el verso 7 al 9. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Esta es una simbología. Cuando nosotros vemos de que Dios habla de que David volverá a ser rey de los judíos, está hablando y refiriéndose al Mesías, debido a que hay una promesa en la palabra del Señor que aún Dios se la hizo a David, allá por el primero o segundo libro de Samuel, cuando le dice que su reino será un reino eterno. Y eso que sería un reino eterno tendría que venir de su descendencia alguien que no moriría. Y ese fue en efecto nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando vemos acá que el Señor le dice que David será su rey nuevamente, es de manera simbólica refiriéndose a aquel descendiente de la carne o por la carne en el linaje de David, que sería el Mesías. Muy bien. Ahora, no solamente tenemos este versículo, sino también tenemos en Apocalipsis capítulo 12. Quiero decirles que Apocalipsis capítulo 12 tiene muchas simbologías, muchas cosas que son bastante interesantes y en ella podemos encontrar bastante información para nosotros. Apocalipsis capítulo 12 dice así: apareció en el cielo una señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta no es María, como algunos la dibujan. Esto se refiere a Israel como nación. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. De ahí depende también la teoría de que Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles en su caída. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, refiriéndose al Mesías. Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí básicamente resume de una manera bastante corta todo el ministerio del Mesías, pero también todavía hay cosas que se tienen que cumplir, como que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Eso se va a cumplir en el milenio. Y la mujer, en el verso 6, y la mujer huyó al desierto. Ahora estamos refiriéndonos a Israel como nación. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustente por 1260 días. ¿Cuánto es 1260 días? 3 años y medio, que es lo que resta de la gran tribulación. Es decir, si se recuerdan, lo que vimos en el estudio pasado es de que el anticristo tendrá una afinidad tan grande con el pueblo de Israel, porque ellos están esperando al Mesías, que él se presentará como el Mesías de ellos, entrará al templo, se hará pasar como Dios, como el Mesías, y después de eso romperá. A la mitad de la gran tribulación, ese pacto, empezará una persecución contra ellos, casi a semejanza de Hitler con los judíos. Empezará una persecución contra ellos, y aquí nos da cierta luz la palabra del Señor de que habrá una protección especial de Dios en el desierto para el pueblo de Israel. Ahora, la palabra del Señor dice acá: la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. El resto de los 3 años y medio de la gran tribulación, Dios le dará vida a esta nación, a la nación del pueblo de Israel,
Dios le dará vida, Dios la sustentará, pero todavía, debido a que ellos son los protagonistas en esta etapa de la historia de la humanidad, todavía queda con ellos un trato especial de Dios, porque llegarán las naciones y pelearán contra Israel. Vamos a ir más adelante. Tiempo de persecución. Ahora, cuando nos referimos acá en el número 2, tiempo de persecución, entendamos de que no es solamente un tiempo de persecución para Israel, sino para todos aquellos que no adoren a la bestia. ¿Y qué significa eso? De que obviamente si un cristiano por X razón se queda, no se va en el arrebatamiento, daría lo que sea después por salvarse. Y como el cristiano, aunque ande caminando mal, conoce todas estas cosas, conoce lo que va a venir, conoce lo que va a suceder en la gran tribulación, esos cristianos por ninguna razón adorarán a la bestia ni a su imagen. Vamos a leer Apocalipsis capítulo, ya lo acabamos de leer, el 12 verso 6. Ahora leamos el capítulo 13 verso 15. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Se fija cómo habrá una persecución en la gran tribulación, donde ahora será una cosa tan terrible en todas las naciones que se mandará a matar a todo el que no adore a la bestia. En el capítulo 20, verso 4, veamos lo que dice. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que tienen facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Aquí hay una pregunta que me hicieron en la clase anterior o en la enseñanza anterior, es ¿dónde está el verso que dice que las personas en la gran tribulación serán decapitadas? Aquí está, lo estamos leyendo. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí es donde nosotros vemos de que una de las maneras en las cuales el anticristo va a matar en la gran tribulación es a través de la decapitación. Esa es una de las maneras en las cuales el anticristo va a matar. Es bastante impresionante los detalles que nosotros encontramos en la palabra del Señor con respecto al tiempo de la gran tribulación. Muy bien, avanzamos. Número 3. Será predicado el evangelio del reino. Bien, ahorita nosotros tenemos un mensaje que predicar. Ese mensaje que predicar es, obviamente, la salvación a través de Cristo Jesús por su sangre derramada en la cruz del Calvario, y que a través de esa sangre nosotros tenemos acceso al reino eterno, a la vida eterna. Pero ahora, cuando la iglesia sea arrebatada, las personas que se queden van a predicar el evangelio del reino, es decir, las buenas noticias de que todavía hay esperanza. Es decir, si yo o alguna persona conociendo lo que viene estuviera en la gran tribulación, que no deseamos eso para nadie, pero se queda y pasa la gran tribulación, una de las cosas que se anunciara es, oigan, ya pasó el rapto, la iglesia se fue, han dicho que fueron ovnis o lo que quiera que se invente Satanás cuando la iglesia sea arrebatada, pero lo que viene después de estos 7 años será un reinado con Cristo en la tierra de 1000 años. Eso es lo que la palabra del Señor enseña y lo podemos leer, y yo pienso que va a ser la próxima enseñanza, aunque hay mucho, realmente mucho que hablar con respecto a todo esto. Pero una de las predicaciones, de las buenas nuevas que va a haber en medio de la gran tribulación es, viene todavía un reinado de Cristo. Cristo vuelve, su segunda venida, ya no hablando del arrebatamiento, sino de Cristo en su segunda venida con la iglesia a reinar en esta tierra. Esa será la predicación de aquellos cristianos que estén todavía en la gran tribulación, esperando a que venga esa oportunidad de entrar en el reino del Señor Jesucristo. Mateo 24:14. Cuando nosotros leemos estos versículos, muchas veces nosotros obviamente, yo sé que es algo que es así, de que este versículo se refiere a que el evangelio sería predicado en todas las naciones, pero cuando nosotros hablamos del evangelio del reino, también nos podemos referir al evangelio, las buenas noticias, porque eso significa la palabra evangelio, las buenas noticias que van a predicar aquellos que se queden en la gran tribulación acerca de la venida del milenio, la venida de Cristo otra vez a la tierra. Muy bien, 24:14.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Este texto también se puede aplicar a esta parte de la historia que va a atravesar la humanidad, que es la gran tribulación, donde se va a predicar otro evangelio, es decir, no que haya otro evangelio, pero se va a predicar una parte del evangelio que después del arrebatamiento será: viene Cristo nuevamente. Ya no viene a arrebatar la iglesia porque la iglesia ya ha sido arrebatada, pero vendrá nuevamente a reinar en la tierra, a destruir este imperio del anticristo, a cambiar todas las cosas, a poner y a establecer su reino, un reino eterno que no tendrá fin, pero que comenzará en la tierra con un periodo de 1000 años antes de que comience la eternidad. Bien. Otra cosa, número 4, otra de las cosas relevantes que va a haber, y voy rápidamente en cuanto a esto, porque número 1, por el tiempo, y número 2, porque si nos detenemos a estudiar cada una de estos puntos, de estas cosas que van a suceder en la gran tribulación, cada uno es un estudio aparte. Así es que lo vamos a ver de una manera rápida. El número 4, el juicio de la gran ramera. Muy bien. El juicio de la gran ramera es está en el capítulo 17 y capítulo 18 de Apocalipsis. Esto va a suceder en la gran tribulación, y lo voy a hablar tal y como es, ¿verdad? Algunos quizás lo hallarán de otra manera. Yo también quisiera saber qué es lo que usted piensa, cuáles son sus comentarios, qué es lo que usted pudiera decir al respecto, pero este juicio va a ser un juicio contra el Vaticano, contra la Iglesia Católica. Y le voy a explicar así brevemente por qué hace un tiempo yo hubiera querido sacar un estudio más detallado sobre específicamente la Iglesia Católica. Si una persona que todavía tiene arraigado el catolicismo en su corazón, espero que no se ofenda, o alguna persona que sea católica oiga este estudio, espero que no se ofenda. Y déjeme decirle que lo hago con todo amor, pero y respeto a las personas, aun que profesen otra religión, pero este sistema del Vaticano, el sistema católico romano, es un sistema tan sucio, tan feo, tan pervertido, que no inspira en mí ningún respeto. Hablo del sistema católico romano. ¿Por qué? Porque el catolicismo y el Vaticano ha estado ligado con los más grandes asesinos en la historia de la humanidad. Además de todo eso, podemos hablar acerca de las violaciones, el homosexualismo, la prohibición de casarse, todas esas cosas antibíblicas y pecados terribles. Además de eso, invocación de muertos. Solamente llamar a Pedro es una invocación de muertos prohibido totalmente en la palabra del Señor. Ya no digamos a todos los santos o a María. Pero bien, en el tiempo de la gran tribulación se ejecutará un juicio especialmente contra esta entidad religiosa, el Vaticano, que será una cosa terrible. Usted lo puede leer en el capítulo 17, capítulo 18 de Apocalipsis. Ahora, si alguno tiene alguna otra opinión con respecto a eso, está libre de poder dejar en la caja de comentarios y decirnos cuál es su opinión con respecto a eso. Pero eso es algo que la palabra del Señor nos enseña, que los juicios de Dios caerán sobre el Vaticano por todas las cosas y las atrocidades que por muchos años, en toda la historia, si usted se pone a estudiar la historia de la Iglesia Católica Romana y todas las atrocidades que ha hecho, es una cosa terrible, terrible. Es algo que da miedo. Pero avancemos un poco más. ¿Qué más sucederá en cuanto en el tiempo de la gran tribulación? Eso es lo que estamos viendo ahorita, y lo estamos viendo de una manera rápida porque quiero llegar casi a la parte final de la gran tribulación, cuando termine la gran tribulación. Además de todo esto, caerán los juicios de Dios, los 7 sellos que el Señor abrirá, 7 trompetas, las 7 copas de la ira y 7 plagas postreras. Esto será una cosa terrible en la tierra, porque Dios derramará todos sus juicios en esta tierra por todas las atrocidades que han hecho, que el ser humano ha hecho, y se ha llenado su boca contra Dios en blasfemias. El Señor derramará todo juicio. Además de eso, aparecerán 2 testigos también.
Estos dos testigos no es como dice esta secta satánica, la luz del mundo, que son sus dos apóstoles que creo están en México, y uno de ellos cayó preso hace poco. No sé cómo está el juicio de este hombre por violación de niños, por tráfico de personas, una cosa terrible. No son dos personas que ahorita están. Estas personas se manifestarán en la gran tribulación. Muchos dicen que son Moisés y Elías porque las características de los milagros que ejecuten en ese tiempo son bastante parecidas a las de Moisés y a las de Elías. Eso es algo, vuelvo a decir, es una conjetura, es algo que algunos dicen que es Moisés y Elías, otros dicen que es Elías y Enoc, que son las únicas dos personas que en la historia bíblica no murieron, no vieron muerte. Y algunos dicen es necesario que vengan otra vez y tengan que probar la muerte. Realmente no sabemos. No podría yo decirles son Moisés y Elías o es Elías y Enoc. No lo sabemos. La Biblia a ciencia cierta no lo dice, pero sí dice que van a ser dos personas a las cuales Dios va a utilizar de una manera especial en la gran tribulación. Además de eso, podemos leer también los 144,000 sellados, que son 144,000 personas escogidas de parte de Dios de las tribus de Israel, escogidas para no ver ciertas cosas que Dios va a derramar contra Israel y contra la humanidad. Muy bien, vamos a avanzar. El final de la gran tribulación. Ahora, ya vimos así, de una manera muy resumida, de una manera muy rápida, todo lo que va a suceder en la gran tribulación. Tal vez alguna cosita acá no hemos hablado en detalle, pero la mayor parte de cosas que van a suceder en la gran tribulación ya las hablamos. Ahora, en el final de la gran tribulación, aquí va a marcar o van a suceder ciertas cosas que son bastante importantes para nosotros entender, porque el final de la gran tribulación marca el final de un periodo y también el comienzo de otro, pero entre el final de la gran tribulación y el milenio van a haber diferentes cosas que van a suceder aquí en la tierra. Y esto va para mis hermanos también, que les gusta estudiar mucho la palabra del Señor. Espero que los textos, las cosas que vamos a hablar les ayuden. Si hay alguna cosa que usted en teoría piensa que va a ser de una manera diferente, puede escribir por qué piensa que va a ser diferente y los textos bíblicos. Como el otro día estaba hablando, muchas personas me escribieron y me dijeron de que ellos creen de que el arrebatamiento de la iglesia va a ser en medio de la gran tribulación, porque será a la final trompeta, es decir, cuando se toque la séptima trompeta y bueno, muchas cosas, pero nosotros creemos que va a ser antes de la gran tribulación. Ahora, pero puede dejar usted su opinión en cuanto a los temas que estamos hablando. Número uno. Ahora, al final de la gran tribulación se desata la guerra llamada la guerra de Armagedón. Esto va a ser una cosa terrible porque si nosotros lo vemos de esta manera, en primer lugar, que va a ser una guerra en contra de específicamente el pueblo judío. Y el pueblo judío, obviamente, en todo el tiempo ha estado protegido por Estados Unidos, siempre han sido buenos aliados. Entonces, no dudo, esto es una conjetura mía, ¿no? No dudo de que en el tiempo de la gran tribulación también el pueblo de Israel pueda tener la ayuda de Estados Unidos. Entonces puede hacerlo. Vamos a Zacarías capítulo 14, que habla mucho con respecto a lo que va a suceder cuando se lleve a cabo esta guerra y esta persecución contra el pueblo de Israel. He aquí, Zacarías 14, verso 1. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Vamos a quitar un poquito esto. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos. Preste atención a estos detalles que son importantes.
Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque al valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Permítame, vamos a compartir acá la imagen que teníamos. Y con él todos los santos, y acontecerá en ese día, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Muy bien, vamos a detenernos ahí, porque después en el capítulo 14 de Zacarías también nos da una luz para cómo serán las condiciones del milenio y qué posición tendrá el pueblo de Israel en el milenio, en el reinado de Cristo sobre la tierra con su pueblo. Cuando nosotros leemos también, que no lo vamos a leer todo, eso va a ser tarea de cada uno de nosotros. Cuando nosotros leemos también Ezequiel 38 y 39, nos damos cuenta de cómo todas las naciones se van a unir al final de la gran tribulación con como el anticristo, como su guía para pelear contra los judíos, contra el pueblo de Israel. Ahora, eso es una cosa que está, pareciera como que solamente pende de un hilo. ¿Por qué? Porque si usted ve dónde está ubicado Israel, todas las naciones alrededor de Israel son islámicas, son árabes. Y los árabes y los judíos no se quieren, no se tratan entre sí. Entonces, durante muchos años, si usted lee la historia de Israel desde que fue fundada en 1948 o desde más bien que hicieron un espacio ahí en medio de lo que llamaron Palestina y pusieron ahí el Estado de Israel desde ese tiempo que fue fundado en 1948 hasta nuestra época, Israel ha tenido un sinfín de guerras y constantemente han estado atacándolo y han estado habiendo ataques terroristas contra Israel. Pero ¿qué ha pasado? Hasta este día no se ha desatado una guerra masiva en contra de Israel, pero eso solamente es cuestión de tiempo porque el anticristo después, al final de la gran tribulación, traerá esta guerra y perseguirá a los judíos. En esa persecución también irán todos aquellos que no adoren a la bestia. Muy bien. ¿Qué sucederá al final también de la gran tribulación? Viene el Señor Jesús. Lo acabamos de leer, es más, aquí en Zacarías capítulo 14. El Señor Jesús viene del cielo a la tierra. Esa es su segunda venida. En el rapto, la iglesia va hacia él y nos reunimos con él en el aire y así estamos para siempre con el Señor. Pero en la segunda venida, el Señor viene y ahí todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Cuando nosotros leemos todo esto, nos damos muchas cosas como que empiezan a encajar en nuestro conocimiento cristiano de cómo van a suceder las cosas. Bueno, dicho sea de paso, Dios bendiga a todos los que están conectados, a los que están viendo y oyendo esta enseñanza en este día. Cuando nosotros vamos a leer acá, ya vamos a leer los versículos que hablan acerca de la venida de Cristo, pero quisiera leer un texto que no lo escribí acá, no sé por qué. Un texto en Mateo capítulo, si no me equivoco, 24. Sí, Mateo 24. Quiero hablar algo con respecto a Mateo 24. Mateo 24, muchas personas lo ponen en el tiempo del rapto, en el tiempo de la gran tribulación, otros lo ponen en diferentes ocasiones, pero hay que entender algo con respecto a Mateo capítulo 24, que cuando los discípulos le hacen la pregunta al Señor Jesucristo para que el Señor se desate hablando y dándole esta gama de respuestas, los discípulos están viendo el templo, le están mostrando al Señor el templo. Entonces el Señor Jesús les dice, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces los discípulos le hacen tres preguntas en uno. Le dicen, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? El conocimiento judío de todas estas cosas era bastante limitado
Pero el Señor Jesús, que conocía que cada una de esas preguntas no iba junta en un solo evento, sino dividido en diferentes ocasiones, y ellos lo unían todo en un solo evento, el Señor Jesús se lo divide y le da 3 respuestas en una. Como ellos le hicieron 3 preguntas en una sola, el Señor les da 3 respuestas en una sola. Entonces nos corresponde a nosotros estudiar y ubicar cada una de estas cosas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús les dijo, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, se estaba refiriendo a cuando el Imperio Romano y las tropas de Roma dirigidas por Tito iban en el año 70 a destruir a destruir Jerusalén, a destruir el templo. Entonces, ese asedio y esa invasión, el Señor les decía, oren para que no sea en invierno ni en día de reposo, porque las condiciones precarias y unidas a la invasión iban a crear una cosa espantosa, un caos terrible. Entonces, eso quería hablarlo aquí mientras leemos el capítulo 24 de Mateo. Pero en el capítulo 24, verso 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Fíjese qué terrible ese día. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Esa señal es un misterio. Algunos tienen algunas conjeturas de cuál será la señal del Hijo del Hombre cuando Él venga en la segunda venida. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús de Nazaret. Qué bueno es el Señor. Muy bien, cuando nosotros hablamos de la venida del Señor Jesucristo, estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando del final de la gran tribulación, el final de una gran guerra, porque esto va a suceder en medio de un saqueo de Jerusalén. La palabra del Señor lo dice, que Él va a reunir a todas las naciones y van a estar saqueando Jerusalén y van a estar violando a las mujeres, van a estar matando a los niños. Va a haber una cosa, un caos terrible sobre Jerusalén. Pero en ese momento aparece la señal del Hijo del Hombre. Y el Señor viene. Y fíjese cómo lo vio Juan el apóstol. La segunda venida la vio Juan el apóstol y la vio de una manera impactante, terrible, detallada. Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Esta es la segunda venida de Cristo. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos serán como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Oiga, que viene el Señor a herir a las naciones, sobre todo las naciones que están peleando contra Israel. Y Él regirá con vara de hierro. Ahí se cumple, si no me equivoco, Isaías capítulo 2 y el Salmo 2. Y Él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto va a ser una cosa terrible, una cosa tremenda cuando el Señor vuelva a la tierra. Otra cosa que tenemos que observar aquí en la venida del Señor Jesucristo a la tierra, como lo acabamos de leer en el capítulo 19 de Apocalipsis, en el verso 14, dice específicamente esto: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. ¿Quiénes creen ustedes que son esos? Esa es la iglesia del Señor. Son los santos del Señor. Es la iglesia que fue arrebatada 7 años atrás. Ahora viene en la segunda venida de Cristo a reinar sobre la tierra, pero también a ver cómo nuestro Señor derrota, destruye a las naciones que ahora en ese momento que Él aparezca en su segunda venida están contraatacando y están peleando contra Jerusalén y contra los judíos. En el capítulo 14, en el verso 5, al final del verso 5 dice: y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Es decir, la segunda venida del Señor, el Señor viene acompañado ahora con su esposa,
La iglesia, la que ahora es la novia del Cordero. Además de todo esto, cuando el Señor Jesús aparezca en su segunda venida, dice la palabra del Señor que temerán todas las naciones, todas las tribus de la tierra temerán ante la venida de Jesús. Es que esto es algo impactante, algo que nunca se ha dado. Imagínese el Señor, el Dios Todopoderoso, que el cielo se abra y Él aparezca montado en un caballo blanco, con su ropa teñida, dice la palabra del Señor, en sangre. Esto va a ser algo terrible en la tierra, sobre todo para aquellos que no conocen el poder de nuestro Dios. Y la palabra del Señor dice que cuando vean esa señal y vean todo lo que está ocurriendo, dice que se esconderán, dice que le dirán a los montes caigan sobre nosotros. Solamente vamos a leer unos cuantos versículos y vamos a avanzar. Apocalipsis 6, verso 14 al 17. Apocalipsis 6, verso 14 al 17. La próxima, hermanos, enseñanza que vamos a tener, o la próxima vez que me conecte, probablemente vamos a responder todas las preguntas que hagan, las que escriban ahora, las que han escrito en la enseñanza anterior de la Gran Tribulación, todas las preguntas con respecto a este tema de la Gran Tribulación. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Va a ser algo terrible. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Gloria al Señor Jesucristo por su poder y su majestad. El Señor va a venir, el mundo va a entrar en un pánico. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que se van a esconder, le van a decir a los montes caigan sobre nosotros. El pánico va a ser tan grande que van a decir escóndanos de la ira de este que está sentado en el trono y del Cordero. Va a ser una cosa terrible. Mateo capítulo 24, creo que del verso 29 al 30 ya lo leímos. Si no, vamos a corroborar. Yo creo que es el que acabamos de leer. Gloria a Jesús. Muy bien. Gloria al Señor. Creo que ya lo leímos. Es el que acabamos de leer, que habla de la venida del Señor. Otra cosa que va a suceder es que morirá el anticristo. Ese va a ser uno de los primeros que el Señor va a destruir en su segunda venida, cuando Él venga con su iglesia a reinar sobre la tierra. Otro punto que tenemos que ver es de que cuando el Señor desciende en su segunda venida, sus pies se posan sobre el monte de los olivos, un lugar de oración, un lugar de intercesión del Señor Jesús en su ministerio terrenal. Cuando el monte de los olivos, cuando el Señor pisa el monte de los olivos en su segunda venida, se abre y se hace un valle inmenso. Esto va a ser una tumba inmensa para todos los cadáveres. Esto lo vamos a leer ya en otro estudio cuando hablemos del milenio. Y vamos también a ver, porque hay que hablar ciertas cosas que son lógicas. Es decir, cuando el Señor venga en su segunda venida, habrá muchos muertos. Por eso la palabra del Señor constantemente dice que las aves serán las aves de rapiña serán las que comerán los cuerpos muertos que estarán sobre la faz de la tierra de aquellos que se hayan rebelado y hayan atacado al pueblo de Israel de alguna manera y se hayan unido con el anticristo. Hay que entender algo aquí, hermanos, para aquellos que les gusta estudiar la palabra del Señor, y hay que analizar esto. Aún en el período de la gran tribulación, la gente se estará casando, dándose en casamiento y tendrán bebés, tendrán niños. Imagínense los niños o los bebés que nazcan en el primer año de la gran tribulación, cuando ya la iglesia fue arrebatada. Cuando la gran tribulación termine, tendrán alrededor de 7 años esos niños. Ellos no sabrán todo lo que esta humanidad ha atravesado. Esta pandemia, por ejemplo, yo se la voy a contar a mis hijos. Es más, a mis hijos yo les voy a contar cuando había una época donde no había teléfono móvil.
Y es algo incomprensible para la juventud y los niños de hoy, porque son etapas de la historia que ellos no han atravesado. Por eso es muy difícil para ellos comprender cómo nosotros vivíamos antes sin un teléfono o con otras cosas, ¿verdad? Así va a ser para estos niños cuando les hablen o se les haga conocer a ellos lo que sucedió al principio de la gran tribulación. Eso va a ser una cosa terrible. Estos niños inocentes van a entrar en el milenio. Y eso es lo que vamos a hablar en la próxima clase del milenio. ¿Cómo van a ser las condiciones de vida de estas personas que hayan sobrevivido? Porque esas personas no tendrán un cuerpo glorificado como el de nosotros. Esas personas que sobreviven, esos niños que entren al milenio, ¿cuáles serán las condiciones que Dios pondrá para que estas personas participen del reinado milenial aquí en la tierra? Cualquiera diría, ¿pero qué está hablando el hermano? Isaías capítulo 65 habla de que la vida de los hombres, no de nosotros, sino de aquellos que hayan sobrevivido en la gran tribulación, la vida de los hombres y las condiciones de vida serán como la de los árboles, porque ellos comerán de las hojas del árbol de la vida, que es para la sanidad de las naciones, es decir, para los que sobrevivan esta gran guerra del Armagedón y tantas cosas que van a suceder en esta tierra después de que termine la gran tribulación. Pero no me voy a detener tanto ahí, sino que porque eso va a quedar quizás ya en un pendiente para la próxima clase. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Uno de los primeros que recibirán el ardor de la ira de Dios en la segunda venida de Cristo. Morirá el anticristo. Bien, hermanos, vamos a ir ya casi culminando porque llevo 45 minutos hablando, me arde la garganta. Espero que todos estos detalles sean de bendición para su vida. Bien, sucederá algo al final de esto, y esto es lo que estoy tocando un poquito. Al final de la gran tribulación sucederá algo. Sucederá al final de la gran tribulación que morirán aquellos que están, Dios bendiga a los que han saludado hasta ahorita, Dios me los bendiga grandemente. Disculpen que no estoy leyendo comentarios para no distraerme en la enseñanza, pero entienda de que no todas las personas morirán en la gran tribulación. Entienda también de que hay niños que van a nacer, bebés que van a nacer en el periodo de la gran tribulación. Todas esas personas que no son cristianas, que no son malas tampoco, esas personas que sobrevivan a la gran tribulación, el Señor juzgará a las naciones. Hay 5 juicios, dicho sea de paso, 5 juicios. Yo creo que ya he enseñado de esto anteriormente. Cuando yo estaba pequeño, yo pensaba, yo no sé cuál es su pensamiento ahora, usted, su pensamiento. Cuando yo estaba niño pensaba de que el Señor iba a venir en el arrebatamiento y iba a poner a los malos a la izquierda y a los buenos a la derecha, y los buenos iban a quedar con el Señor y los malos al infierno. Pero cuando uno va caminando en la vida cristiana, como que hay cosas que no cuadran, no encajan. Porque uno dice, bueno, en el arrebatamiento no hay juicio, sino que hay recompensa. Es decir, el Señor no va a juzgar a las personas en el arrebatamiento. Ahí se va a cumplir un texto muy lindo que dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. El que se fue con Cristo en el arrebatamiento la hizo para la eternidad. Entonces empezó aquella pregunta en mí. Entonces, ¿quiénes son esas personas a las cuales Dios va a poner a un lado, a la derecha y a la izquierda? ¿Quiénes son? Son los que sobrevivan en la gran tribulación, en el juicio de las naciones. Vamos a corroborarlo con la palabra del Señor. Mateo capítulo 25, que es el texto por excelencia para este punto, un texto de referencia. Capítulo 25, verso 31. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, en la segunda venida, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Después de que haya acabado con esta guerra terrible contra su pueblo, el Señor se va a sentar en su trono y dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Oiga. Todas las naciones se van a reunir. ¿Cómo se van a reunir? ¿Cómo van a llegar? Cualquiera diría, en avión, en tren, ¿cómo? En el verso 31 del capítulo 24 dice,
justamente después de la segunda venida. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta otro, hablando acerca de los judíos. Porque los judíos al final de la gran tribulación también tendrán un juicio. Es decir, los judíos que han sido los protagonistas en toda la gran tribulación y las naciones que se rebelaron y también atacaron a los judíos y hicieron una guerra, también serán reunidos. Y si usted se fija, quisiera antes de leer este versículo, manténgalo ahí, Mateo 25:31. Vamos a leer Joel, y vamos a leer en el capítulo 3, en el versículo 11, capítulo 3, versículo 11 de Joel, dice así: juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Fíjense cómo la Biblia se apoya un texto con otro texto. Dice la palabra del Señor que el Señor se sentará en su trono de gloria a juzgar, en el verso 31 del capítulo 25 de Mateo. Y aquí el Señor dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones. Es decir, viene un juicio para las naciones. ¿Cuáles serán los parámetros del juicio? Lo vamos a leer en este momento. Vámonos ahora a Mateo 25:31. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Cuando hablamos del reino, se está hablando del reinado que Cristo va a tener de 1000 años para aquellos que vayan a entrar, de los sobrevivientes de las naciones. Recuerde que la iglesia en el milenio no va a entrar solo a disfrutar, sino que la iglesia en el milenio va a ser los que gobiernen en la tierra. Eso lo vamos a comprobar con la palabra del Señor después. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Fíjense, aquí están los parámetros de cómo el Señor va a juzgar a las naciones. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Estos son los parámetros del juicio con las naciones al final de la gran tribulación. Va a ser en relación y en el trato que las naciones han tenido con el pueblo de Israel. Es decir, el Señor va a juzgar a las naciones después, cuando haya terminado todo este imperio del anticristo. Lo juzgará a los sobrevivientes en su trato que han tenido con aquel pueblo escogido por Dios, que han sido los protagonistas. Han sido aquellos con los cuales Dios ha tratado en toda la gran tribulación también. Entonces aquellos que han cuidado, porque mire, si usted lee y estudia parte de la historia, se va a dar cuenta que siempre que los judíos han sido martirizados, han sido destruidos o queriendo ser destruidos, siempre ha habido manos bondadosas que han cuidado la vida de los judíos, gente que ha guardado niños judíos y ha salvado miles. Esas personas, así como en este tiempo, habrán también en la gran tribulación gente que cuide judíos, gente que en la persecución de los judíos acoja cristianos, acoja judíos en sus casas para cuidarlos de la ira del anticristo, de Satanás, en su persecución y en la destrucción de ellos en ese tiempo. Entonces, en relación de las naciones con el pueblo judío, con el pueblo del Señor, así entonces ellos serán juzgados. Dice la palabra del Señor, lo dice muy claramente acá. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste,
enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué cosas, no? Aquí entendemos nosotros, con la luz que nos arroja este pasaje de la Escritura, cómo las naciones van a ser juzgados y qué parámetros se van a utilizar en ese tiempo para juzgar a las naciones que sobrevivan a todos los juicios y también a toda la persecución y a todo lo que el anticristo traiga y todo su imperio. Y entonces nosotros aquí nos damos cuenta de lo terrible que va a ser la salvación para esos días, que no es como hoy, que no está a la distancia quizás de doblar las rodillas y decirle: reconozco que tú eres Dios, que tú derramaste tu sangre por mí. Así que es mejor afirmar nuestras vidas y esperar el arrebatamiento de la iglesia. Para ir terminando en esta hora, también tenemos que entender de que habrá un juicio para el pueblo judío. Voy a dejar los textos aquí, usted los está viendo en este momento. No voy a leerlos porque ya el tiempo me ha avanzado. Tengo que salir, tengo que irme. Espero de que todo lo que haya compartido hasta ahora sea de bendición. Quizás la otra enseñanza que vamos a dar después de esto, porque estamos viendo tiempos del fin, ¿no? Vamos a hablar acerca de la transición de la gran tribulación al milenio, y hablemos del milenio, porque van a haber diferentes cosas. Satanás va a ser atado por 1000 años, pero al final de los 1000 años será desatado. Y dice: y saldrá Satanás a engañar a las naciones. ¿A quién va a engañar? Oiga, estamos hablando de 1000 años después de la gran tribulación. Entonces le dejo esa pregunta: ¿quién va a engañar el diablo? Hay muchas otras preguntas que podríamos hacer en esta hora. ¿Qué sucederá con los sobrevivientes de las naciones después de la gran tribulación? ¿Cuál será la función de la iglesia en el milenio? ¿Cómo será la calidad de vida en el milenio? Todas esas cosas vamos a hablar en la otra enseñanza. ¿A quiénes engañará Satanás cuando sea suelto después del milenio? Esa es una pregunta que yo también tuve por mucho tiempo. Yo decía: pero si después de la gran tribulación Dios compone ciertas cosas aquí en la tierra, reinamos con él, ¿a quién engañará? Algunas personas muy atrevidas se atreven a decir que va a engañar a parte de la iglesia que fue arrebatada antes de la gran tribulación, pero eso no es así. Y vamos a discutir todas estas cosas comprobando con la palabra del Señor. Pero después, en la próxima clase, también vamos a terminar de hablar en detalle del juicio de los judíos, que es otro juicio que se va a dar entre el final de la gran tribulación y el comienzo de el reinado milenial de Cristo en la tierra. Hay 5 juicios que se van a dar, y esto lo podemos ver con la palabra del Señor. Ya hablamos de 2: el juicio de las naciones, el juicio de los judíos. También hablamos de la recompensa de los cristianos, y muchos le llaman juicio de los cristianos en el arrebatamiento. Pero también va a haber otros 2 juicios que quedan, que será el juicio de aquellos que están en el infierno. Y esto se ve al final del milenio, en el capítulo 20 de Apocalipsis, cuando los que están en el infierno, porque hay personas, hermanos, que se perdieron eternamente y no saben por qué se perdieron. Ellos vivieron una vida devota a su religión, que fue una religión pagana, una religión de engaño, y se fueron a la eternidad pensando que eran salvos. Ellos saldrán de ahí porque el Señor les comprobará su culpabilidad al rechazar a Jesucristo y adorar otras cosas. Ese es un juicio que se va a dar al final. También se va a dar el juicio de los ángeles, según Primera de Corintios capítulo 6, verso creo que 2, donde Pablo le dice a la iglesia de Corinto: ¿acaso no saben ustedes que vamos a juzgar a los ángeles? Vamos a hablar un poco de qué ángeles van a ser juzgados. Bien, espero, hermanos, de que toda esta información no haya sido mucha, no haya sido demasiada, sino que haya sido suficiente para que usted estudie. Si hay alguna pregunta, si hay algo que corroborar, si usted tiene alguna pregunta para mí, también lo puede dejar ahí. Yo voy a estar contestando todas las preguntas
en la próxima enseñanza. Gracias por haberme acompañado hasta este momento. Espero en el nombre del Señor que nos veamos para la próxima. Así que, hermanos, un saludo a toda la misión, a Misión Peniel, un saludo a todos mis hermanos y hermanas. Un saludo a todos los que no son de la misión, pero son hermanos en Cristo, donde quiera que estén y hayan visto esta enseñanza. Dios me los bendiga, les acompañe y espero verlos para la próxima, si Dios lo permite. Dios me los bendiga a todos.